Retomamos la información del ámbito internacional, este Perú Mundo. Ahora les contamos que, según un informe de la Comisión de Derechos Humanos en México, durante la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala, ni siquiera se integraron fichas de identificación de cada uno de los jóvenes. Se han cumplido 300 días del crimen que conmovió a México y la comunidad internacional. Sin embargo, hasta la fecha no se cierra esta investigación, puesto que solo presenta fallos y omisiones. Así lo denunciaron representantes de Ombudsman, la Comisión de Derechos Humanos de México, respecto a la pesquisa oficial sobre los 43 estudiantes desaparecidos y presumiblemente masacrados en el estado sureño de Guerrero en septiembre pasado. Desde luego que la PGR ha hecho otras tantas diligencias en materia forense y algunos otros dictámenes, pero lo que estamos señalando es que los que nos referimos hacen falta dentro de la indagatoria para precisamente tener certeza sobre las investigaciones. La Comisión de Derechos Humanos, que ha tenido acceso a todo el expediente, señala que han encontrado fallas en las averiguaciones, falta de atención y asistencia a las víctimas y omisiones en la práctica de diligencias ministeriales, federales y locales. El caso Iguala ha probado el grado de barbarie al que se ha llegado. Y este es solo un caso, el abandono de la ley y el olvido de la justicia. Iguala lamentablemente se une a otras situaciones graves que le han precedido y a otras que se han presentado con posterioridad, lo cual nos hace evidente que mientras las autoridades no ubiquen a los derechos humanos en el centro de su actuación, seguiremos siendo testigos de hechos similares que no deseamos. El reporte todavía preliminar señala en particular que las autoridades ni siquiera han integrado fichas de identificación de los 43 jóvenes reportados como desaparecidos. No obstante, la comisión ya ha presentado 32 observaciones y propuestas a las autoridades, entre ellas la realización de nuevos interrogatorios a policías y a militares destacados en la zona durante la jornada de los hechos, así como rastrear el uso posterior al crimen de 2 teléfonos celulares de estudiantes. A pesar de que solo se han identificado los restos de uno de los jóvenes, la Fiscalía General concluyó que la noche del 26 de septiembre todos los estudiantes de la comunidad rural de Ayotzinapa fueron atacados a tiros y masacrados en la cercana ciudad de Iguala por policías en complicidad con narcotraficantes del cartel local Guerreros Unidos, que incineraron sus restos y los botaron cerca a un río. Una conclusión hecha en base a otras evidencias físicas y los testimonios del centenar de detenidos, entre ellos el exalcalde de Iguala. Ahora nos vamos a Honduras. La oposición en ese país entró a la fuerza al tribunal para sacar al periodista, a la Corte Suprema, para sacar a David Romero, un comunicador que reveló un caso de corrupción precisamente en el gobierno. Centenares de opositores al gobierno irrumpieron de esta manera en la sede del Tribunal de Honduras para sacar a la fuerza al periodista David Romero, quien reveló un caso de corrupción que involucra a la actual gestión del presidente Juan Orlando Hernández. El periodista del medio opositor Radio y TV Globo fue retirado del recinto justo cuando iba a declarar por una demanda hecha en su contra por el delito de difamación, ya que este dio a conocer el desvío de fondos del Seguro Social que fue corroborado por la Fiscalía, según la cual unos 330 millones de dólares fueron saqueados de la institución. Una vez refugiada en la sede del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Romero aseguró que no se presentará al juzgado hasta que cambien a todos los miembros del tribunal, a los que acusó de querer ejecutar planes para asesinarlo por orden del mismo mandatario hondureño. Si bien el gobierno no ha respondido a la acusación de Romero, las denuncias de corrupción han provocado manifestaciones semanales de miles de personas que exigen la renuncia de Hernández y la instalación de una comisión internacional contra la impunidad que investiga al mandatario y a todos los implicados en los desvíos. Ese tipo de hechos, Francisco, que siempre nos traen a colación tantas cosas que pasan en países como el nuestro. Por ejemplo, ¿no? El gobierno se defiende en el sentido de que la denuncia de una ex fiscal por difamación y qué sé yo, pero para la oposición está direccionado por la denuncia de este periodista, ¿no? Claro, hay que recordar que en junio, en el mes de junio, hubieron manifestaciones
grandes manifestaciones de la población justamente a raíz de este caso, ¿no? Este caso que además se vio, ayer hablábamos del tema del financiamiento ilegal de partidos, que estos fondos que fueron aparentemente, digamos, saqueados de la seguridad social fueron derivados a campaña electoral, ¿no? O sea, otro caso más de financiamiento ilegal, además a través aparentemente de un desfalco a una institución pública, y eso originó pues un descontento muy grande por parte de los sectores de la población, y esto es un capítulo más dentro de lo que fue esa revelación, digamos, ¿no? En un país como Honduras, que institucionalmente, digamos, no está fuerte, es decir, no se ha recuperado tampoco. No, recordemos que allí efectivamente hubo una destitución, un golpe de Estado en un momento dado. Y además, donde hay denuncias, es uno de los países tal vez más violentos, ¿no?, de América Latina, sino el más violento en realidad, incluso más que la propia Venezuela, porque además tienen este fenómeno de las maras, ¿no? Terrible. Y con cosas... mucha delincuencia, mucha cosas corrupción. Insólitas, como que, por ejemplo, el hijo de un expresidente, Porfirio Lobo, ha sido detenido en Estados Unidos bajo acusaciones de narcotráfico. O sea, estamos hablando pues de cosas que realmente ponen a la clase política en entredicho, claramente, ¿no? Dicho sea de paso, en la época del Lobo, de Zelaya, ¿no?, el expresidente, y que ingresa al Lobo, en ese momento se puso, creo que en jaque, a la OEA, ¿no? Recordarás, ¿no? Si se le ponía el estatus de paria o se le permitía continuar, digamos, en una supuesta democracia, ¿no? Claro, en realidad, digamos, fue aislado el régimen de Porfirio Lobo. Porfirio Lobo. Fue por este golpe de Estado. El gobierno fue, ¿no? Fue tras la destitución de Zelaya, la OEA tomó cartas en el asunto, e incluso Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos también, digamos, tuvo, aunque algunos acusaron a Estados Unidos de haber estado detrás del golpe, sin embargo, Estados Unidos también en su momento formó parte de los países que condenaron el golpe, ¿no? Ahora, y para finalizar, porque es importante siempre saber el contexto, ¿no? En países con una institucionalidad endeble, muy débil, ¿no? La oposición hoy en día tiene mucha fuerza, ¿no? Claro, así es. Algo parecido también ha estado pasando en Guatemala, ¿no? También por la misma época. En junio también se dieron grandes manifestaciones contra la corrupción, e incluso forzaron la renuncia a la vicepresidenta, recordemos, ¿no? Entonces, son estos países que tienen problemas comunes, y entre ellos uno de los principales es el de ser sumamente violentos, ¿no? Así es, y que realmente ponen en aprietos a la democracia, ¿no? Cuando hay mucha violencia y casos de corrupción de por medio, ¿no? Así es. Vamos ahora a trasladarnos a Bolivia, donde también se han suscitado una serie de manifestaciones, en este caso una huelga general en Potosí, que ya cumple 19 días y hasta el momento pues no se encuentran soluciones. Ya van 17 días de huelga. Los enfrentamientos entre los mineros de Comcipo y la policía en la ciudad boliviana de Potosí se han intensificado, luego de que el intento de llevar a cabo un diálogo con los ministros y líderes regionales fracasara. El paro, el tercero de este tipo en lo que va del mandato de Evo Morales, se trasladó a la ciudad de La Paz hasta la puerta principal del Viceministerio de Régimen Interior y desató una serie de incidentes de violencia. Minutos antes de iniciarse una ronda negociadora que finalmente se frustró, debido a que el dirigente del Comité Cívico de Potosí decidió retirarse ante lo que consideró una falta concreta de respuesta a la exigencia de que el presidente Evo Morales firme las actas de acuerdo. Un grupo de mineros que rodeaba el lugar lanzó una carga de dinamita, destrozando la puerta lateral del ministerio e ingresando al patio para lanzar piedras contra el edificio. La medida forzó a los 8 ministros a escapar por el techo. La policía repelió con gases lacrimógenos a los manifestantes, que respondieron lanzando nuevamente cargas de dinamita. Al final, más de 40 personas fueron detenidas. Hasta el momento, el presidente Evo Morales solo ha enviado a sus ministros a negociar con los manifestantes agrupados en el Comité Cívico de Potosí y se niega al diálogo personal. Habría que comenzar comentando esto, ¿no?
no hay lugar al diálogo, se ha caído el diálogo, ¿no? En un hecho que aprovechó hace unos días Evo Morales para atacar a Chile, supuestamente, ¿no? De intereses chilenos, a propósito del tema de La Haya, ¿no? Claro, pues dijo que Chile estaba detrás de estas protestas, que tenía esa sospecha, y por el lado chileno le respondieron: ojalá que a Bolivia le vaya bien en los Juegos Panamericanos, y no van a decir que nosotros tenemos la culpa de su desempeño. Sí. ¿No? Eso dijo el canciller Muñoz. Muy irónico, ¿no? Pero al margen de eso, en Bolivia recurrentemente hay manifestaciones, protestas, ¿no? Protestas de este tipo. Una cosa que llama la atención es la utilización de cargas de dinamita, nada menos por los mineros. Muchos de los mineros son cooperativistas, ¿no? Ajá. Hace 2 días, atacando el consulado alemán, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, esa es una cosa muy curiosa que no se da en otra parte, que las protestas se hacen utilizando cargas de dinamita. No sé si acá pasara una cosa, acá sería pues una cosa terrible, ¿no? Potosí, se recordará que Potosí pues es la gran zona minera de la época del virreinato, ¿no? O sea, era una zona sumamente rica. Y ahora lo que pasa es que ya lo que se llama el Cerro Rico, con productora de plata, está digamos, además de los precios, los minerales en general ha caído, ¿no? Y entonces se está produciendo pues un empobrecimiento, y el reclamo de la población, sobre todo de la ciudad de Potosí, porque aparentemente el gobierno ha hecho obras en el departamento en general, pero en la capital se sienten abandonados, sienten que hay un problema de desempleo, y entonces están pidiendo proyectos de desarrollo al gobierno para contrarrestar digamos, la caída de la actividad por la disminución de los precios de los minerales, ¿no? Entonces, a eso se debe estas manifestaciones. El hecho que hayan ido a La Paz le ha dado una visibilidad que no tenía esta protesta, ¿no? Capital, entonces, sí. Y ellos exigen que sea, al comienzo exigían dialogar únicamente con el presidente Evo Morales, no querían dialogar con nadie más, ¿no? Y después se dieron: ok, dialogaremos con los ministros, pero eso sí, que el presidente Morales se comprometa a firmar las actas de acuerdo a los que se pueda llegar, ¿no? Pero no ha habido respuesta para eso. Evo Morales, ¿no?, goza de una gran popularidad, ¿no? Creo que de los presidentes sigue siendo, sudamericanos es el de más, seguramente, ¿no? Sí, claro. Hoy con la caída de Bachelet, con la caída de Dilma. Es un presidente popular, pero sí hay recurrentemente conflictos de este tipo, sociales, sobre todo sociales, que él atiende supuestamente la demanda social, siempre, ¿no? Demandas sociales, o también conflictos a veces así como aquí vemos entre San Isidro y Magdalena, hay conflictos también entre provincias, territoriales, por fronteras y cosas por el estilo, ¿no? Digamos, hay recurrentemente conflictos en Bolivia, a pesar de la popularidad. Esta protesta ha ido cobrando fuerza, ¿no? Sí. Y podría... digamos, de alguna forma sí, no estabiliza el gobierno, ¿no? Pero lo pone en una situación complicada. Lo pone en jaque. Sí. Vamos ahora a pasar a otro asunto. Vamos a volver a hacer una pausa. Al volver aquí en TV Perú Mundo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que visita por primera vez oficialmente, de manera oficial, la tierra de su padre, Kenia. Regresamos con eso y más.